Ya que están todos, está el profesor de hoy también, llegó. Así que vamos a empezar con una oración. Así que ahí donde están, les voy a pedir que puedan inclinar su rostro. Padre Celestial, te agradecemos por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra como jóvenes, Señor, como juveniles. Te agradezco por cada una de las personas que hemos podido llegar hasta el momento. Y te pido por aquellas que aún no se conectan, que también sea apresurando, Señor, aquellas personas. Te pido que la palabra de hoy podamos entenderla, podamos entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Eh, para cada uno de nosotros tú tienes algo preparado, Señor, algo para nuestras vidas, para poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Y te pedimos que nos puedas ayudar a recibirla, Señor, para poder recibirla tanto en nuestra mente y en nuestro corazón también. Te pido también por la persona que está encargada de entregar la lección, que también le esté dando la claridad para explicar y para poder entregar tu mensaje. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Hoy día, aparte de la lección, también tenemos una actividad de alianza que es rapidita, pero va a ser después del mensaje, ¿ya? Y también tenemos información con respecto a la alianza, respecto a una actividad que iba a ser el- iba a ser anunciada el lunes, pero como jurado tomamos la decisión de entregarlo hoy día para que tuvieran el fin de para hacerlo. Y ahí van a saber qué actividad va a ser, así que estén muy atentos porque está bastante interesante. Así que por favor no se desconecten al final para que puedan recibir la información correspondiente. Así que sin nada más que decir, le doy el pase al señor José, si está preparado. Sí. ¿Por qué me dice señor José? Diga mi papá, no. Sí, ¿qué te pasa? Es que ahí dice José. Bueno, ya le saludé. Me ha tocado dar la lección número 3. Arriba dice Mateo 8, 28, 34, pero en realidad no es Mateo 8, 34. No sé si se dieron cuenta ustedes. Ya, muy bien. Yo sabía porque ustedes son todos... Me di cuenta después de haber leído Mateo 8. Fue como, no, pero esto no me calza. Fue como, era otra historia. Era otra historia. Bueno, a ver, hemos estudiado, ¿cierto? Comenzamos estudiando el tema del leproso, ¿cierto? Después vimos el tema del centurión, el siervo del centurión. Pero de acuerdo a lo que yo veía en mi Biblia, dentro de eso también hubieron otras actividades antes de llegar a aquí donde está Jesús, en la casa de Pedro, ¿ya? Antes de eso él había estado en la sinagoga, ¿ya? Seguramente después del tema del centurión, y nosotros lo podemos ver en Marcos, ya en Marcos capítulo 1, del versículo 21 hacia adelante, donde dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ya? No voy a leer más, sino que voy a relatar un poco de que aquí Jesús liberó a un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Ya? Eso sucedió antes de que fuera a la casa de Jesús. Me imaginaba yo en un día domingo, así como nosotros cuando vamos al culto el día domingo, y después de eso alguien invitó a Jesús a almorzar a su casa. Alguno de nosotros pudo haber invitado a Jesús, ¿cierto?, a almorzar a sus casas. En este caso, Pedro, que vivía allí en Capernaum, vivía con su suegra, y aquí nos damos cuenta también de que Pedro era un hombre casado,
¿cierto? También su esposa estaba al tanto de su ministerio, y según algunos historiadores, la casa de Pedro era grande, era amplia, y por eso a lo mejor vivía con su suegra. Y era un hombre muy preocupado de su suegra. La quería mucho a pesar de lo que dicen hoy en día, que las suegras son aquí, son allá, son brujas y todo eso. No es así. Yo, por ejemplo, mi suegra, no tengo nada que decir de ella, era muy buena. Era como mi segunda mamá. Así que no crean eso de que las suegras son brujas y todas esas cosas. Siempre las suegras quieren lo mejor de sus hijos, sobre todo cuando son hombres. Ya, ahora sí, eso fue una breve introducción y nos vamos entonces con la lección número 3. Ya dijimos que era entonces Mateos 8 del 14 al 18, ¿cierto? No, hasta el 17. Vamos a comenzar entonces. Tenía una hojita por aquí yo, un lápiz. Aquí. Le voy a pedir entonces al que me aparece primero aquí en la pantalla, Eliezer, que me lea la primera pregunta y la respuesta. Bueno, papá. Dice, los hechos descritos ocurren en la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum pertenecía a la provincia de... ¿Quién sabe a qué provincia pertenecía la ciudad de Capernaum? No callo. ¿Era De Galilea Galilea. o no? Sí, de Galilea. En el mapa de la lección anterior salí. Y aquí dice igual por el principio de... Bueno, en algunos versículos de la Biblia salen. Entre los tres, porque este relato aparece en Mateos, en Marcos y en Lucas. ¿Ya? Y ahí hay algunas cosas que uno va complementando con otras, porque los escritores, no sé, pues lo vieron de diferente manera o estuvieron en diferentes tiempos, de acuerdo al contexto de cada escritor, ¿cierto? Fueron escribiendo este hecho. Ya, la número 2, Denise. Ya, a ver, dice, allí el Señor entrará en, ay, se me ocurrió, allí el Señor entrará en casa de un discípulo llamado Pedro. El nombre original de este discípulo era Simón. Ya, ¿quién más vivía con Pedro ahí? Tenía un hermano que también era discípulo. ¿Quién sabe? Andrés. Andrés, correctamente. Andrés. Y además, bueno, nos suponemos que Pedro invitó a Jesús, ¿cierto? Allí a su casa y dentro de ello también iba Jacobo y Juan. Así que eran dos invitados más. Ya, ahí está el nombre original, ¿cierto? ¿Puedes leer eso que está abajo, por favor, Denise? El cuadro esto. Sí, a ver, dice, en varias ocasiones Jesús puso un segundo nombre o sobrenombre a sus discípulos. Así a Simón llamó Pedro, Petras en griego, Kefas, sí, en hebreo, que significa piedra. Seguramente aludía a alguna característica específica de este discípulo. A Jacobo y a Juan llamó Boanerges, sí, o Boanerges, puede ser, que significa hijos del trueno, probablemente por su mal carácter. Algunos dicen que Pedro era como una piedra, o sea, era duro. De repente era como duro de entender, duro de ser. Y nosotros lo podemos ver por las historias que encontramos de Pedro ahí en la Biblia, ¿cierto? Las diferentes situaciones revelan su carácter, que era así como tosudo, así como un pescador, ¿ya?
Los pescadores son de ese tipo, sus caracteres son así más o menos. Ya, entonces vimos que Pedro con Jesús estaban en Capernaum, ¿cierto? Pedro invitó a Jesús, nos imaginamos que Pedro invitó a Jesús a comer a su casa, pero después de haber estado en la sinagoga, ¿cierto? Y como les dije anteriormente, en la sinagoga Dios allí, Jesucristo allí había liberado a un hombre de un espíritu inmundo. La número 3, Daniela. Ya, este discípulo tenía a su suegra enferma. Pedro era casado, de allí que tuviera suegra. Era habitual en la cultura judía ayudar a los familiares cercanos y albergarlos en la propia casa. Los suegros eran considerados como segundos padres y se les honraba con amor, como estipula el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 22. Ya. Ven, entonces, cuando ustedes tengan su suegro, también tienen que quererlos como a sus padres, cuidarlos igual. Tengo algo en el ojo. Ya, la número 4, Daniel. Dice, ¿qué enfermedad tenía ella? Tenía fiebre y estaba postrada. Ya, tenía fiebre, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de una fiebre por ahí? Más o menos, Daniel. Em, ¿Has tener, tenido fiebre tú alguna vez? sí, Ya has tener frío, sentido. tener mucho frío. Sí, sí, sí. Estar gritando. Estar así como mojado, así empapado completo. Eso me pasa a mí. Sin ganas de nada. Ya, ¿cierto? Hay dolor de hueso, ¿cierto? Dolor de cabeza, dolor de los ojos. Es como que duele todo el cuerpo, ¿cierto? No tenemos ninguna enfermera aquí, ¿cierto? No está Mónica, para que nos hubiese contado un poco. Ya. Entonces, continuamos. La 5, Connie. Ya. ¿Cómo la sanó Jesús? Yo le puse que la tocó con su mano. Ya, él tomó la mano de la suegra, ¿cierto? Y obviamente ahí le sanó y le levantó. Y le sanó totalmente. Y nosotros podemos ver aquí, a ver, ¿qué podemos ver nosotros en todo lo que hemos visto hasta aquí, hasta este momento? Por ejemplo, ¿qué actitud podemos ver aquí cuando Jesús tomó la mano de esta mujer, de la suegra de Pedro? ¿Qué actitud puedes ver ahí tú, Connie? Bueno, primero que Jesús estaba interesado en ella, por algo se acercó y la tocó y que deseaba sanarla. Efectivamente. Eso. Ah, muy bien, sí. Dentro de esto, nosotros nos podemos dar cuenta de que Jesús hizo 4 cosas. ¿Ya? En primer lugar, se acercó a él. ¿Ya? Esto es lo que dice Lucas. Todos sabemos que Lucas era un doctor, Un ¿cierto? Era médico. un médico. Mm. Entonces, él explica esta situación de acuerdo a lo que él, cómo lo ve él como médico. Entonces dice que él se acercó a la enferma, luego se inclinó, después le tocó y por último le levantó. ¿Ya? Entonces hizo lo que un buen médico debería hacer, ¿cierto? Dentro de eso él expresó amor hacia esta mujer, preocupación. Ya no fue algo como así como de lejos. Obviamente aquí esta mujer no tenía la misma gravedad que tenía el leproso. Sabemos que allí ahora había algo que los judíos tenían como cultura que ellos no tocaban, ni se abrazaban, como nosotros aquí nos saludamos de mano y nos abrazamos, qué sé yo, y un besito y todo eso.
entonces ellos no. Entonces esto era como contrario a su cultura y podemos ver a Pedro, o sea, Jesús aquí tocó al leproso, que era como penado por la ley, ¿cierto? Después tocó ahora a, a la suegra de Pedro. No sabemos cómo se llamaba. Podríamos ponerle un nombre, ¿cierto? Para identificarla mejor. Ya, continuamos con la número 6. Shimi, la número 6. Ella es mi esposa. La número 6 dice, al producirse esta sanidad milagrosa, ella le servía con gratitud, según Mateo 8:15. ¿Qué hicieron los vecinos al saber de la sanidad? Bueno, ahí leyendo no dice lo que hicieron, sino que uno como que deduce que yo le coloqué varias cosas aquí, que se supone que a lo mejor compartieron a otros de ese milagro de Jesús, pues por eso trajeron a otros enfermos y endemoniados. ¿Ya? ¿Eso nomás? ¿Tiene algo más o no? Sí, y que también a lo mejor actuaron algunos que hicieron al quedar maravillados o impresionados por lo que hizo Jesús, eso también lo motivó a compartir lo que habían hecho, a compartir con otros lo que Jesús había hecho, Ya, porque los impactó lo que hizo. Pero no encontré en la Biblia como una respuesta que sea ahí, que esté en la Biblia. Es como que suponemos. Sí, todo basado como en la suposición, porque recordemos que, por ejemplo, las ciudades de ese tiempo eran muy juntas las casas, eran casi pegadas y no habían como grandes calles como las de ahora, sino que las calles eran como cortas, y si nosotros nos hemos fijado en las películas cuando muestran, son los caminos así como pasadizos entre medio de las casas, y entonces nos imaginamos de que la gente estaba muy cerca, entonces supieron de lo que había ocurrido con esta mujer y se corrió la voz, y se corrió la voz y se corrió la voz. Bueno, más adelante dice el versículo ahí 15, ¿qué dice el versículo 15? ¿Quién tiene Mateo ahí? Estoy en Marco, acá está. Yo, Ya, léalo, a ver. el cual, el El versículo 15. 15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ya, no, si no, El ya. 16 es cuando Entonces, trajeron a los otros. sí, está bien, Sí, está bien. 16. Sigamos entonces con la número 7, Carlita. Aprovechando que está ahí. Dice, ¿cuántos endemoniados trajeron? Muchos. No solo una cantidad. Ya. A ver, arriba decía, ¿qué hicieron los vecinos al saber de la sanidad? Bueno, creemos que, de acuerdo a lo que dice el versículo, que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios. Entonces, a ver, esto sucedió durante el día. Este era un día sábado, un día de reposo. Ya, y no se podía hacer mucho, no había mucho que hacer. Entonces, al ponerse el sol, fíjense que dice ahí que, y cuando llegó la noche, ya, y dice que cuando llegó la noche, entonces toda la gente seguramente se movió, trajeron a sus enfermos, a los endemoniados, a Jesús, y aprovechando de que había sucedido esto. O sea, si nosotros pensamos en ese tiempo, a lo mejor no había médicos o eran muy escasos, y si alguna persona estaba enferma, eh, era muy difícil, de acuerdo a la situación económica, todo eso, poder acceder a un médico. Entonces, y al escuchar aquí lo que había hecho Jesús, obviamente ellos reaccionaron, ¿cierto? Y por la noche, cuando ya se podían mover y todo eso, porque durante el día todos sabemos cómo era un día de reposo, pero al caer, a ponerse el sol, entonces ellos trajeron a sus enfermos a Jesús, para que Jesús pudiera obrar en sus vidas. Continuamos con la 8. Eliezer. La 8 dice,
Trajeron muchos endemoniados y también enfermos. Con la palabra echó fuera demonios y sanó a los enfermos. Son dos grupos absolutamente diferentes. Unos están poseídos por espíritus inmundos y los otros por diversas enfermedades naturales. Ya, había visto al Xavier, ¿está por ahí o no? Sí, tío, acá estoy. Ahí ¿En cuál está. vamos? Perdón. La 9, por favor. Ya. Dice, ¿en qué momento del día ocurrieron los hechos? Yo le puse que en la tarde. Ya, ¿por qué lo pusiste en la tarde? Porque había visto ahí en uno de los versículos. Ya. A ver, yo creo que aquí hay No que... sé si está bien, sí, tampoco. No, sí, está bien. Yo creo que depende de cómo nos ubiquemos en el tiempo, ¿ah? Porque a lo mejor pensando en qué momento oró Jesús sobre la suegra, pudo haber sido durante la tarde, ¿ya? No sé qué le pusieron los demás. A ver, le pusimos otra respuesta, Eliezer. ¿Qué le pusiste tú ahí? Yo le respondí pensando que se refería cuando le empezaron a llevar endemoniado. Así que le puse en la noche. Ya, ok. Connie, En la noche también le puse. Carlita, La noche, porque dice, y cuando llegó la noche. mm, y Daniela, También le puse en la noche. Daniel, O sea, es que están las dos bien en realidad, porque un evento se ocurrió antes de la noche y el otro evento ocurrió cuando llegó la noche. Entonces, las dos respuestas están correctas, según yo. bueno, sí. Sí, yo igual no había pensado en eso, pero ahora viendo lo que se responde Xavier. Jimmy, ¿tú qué le pusiste? De acuerdo a lo que dice en la Biblia, le coloqué la noche, pero con signo de interrogación igual porque dice en qué momento del día ocurrieron los hechos. Entonces, como que uno igual podría englobar a la sanidad de la suegra de Pedro. Ya, gracias. ¿Tú viste eso, Xavier, cierto? O puede que otra versión diga la tarde igual, en vez de la noche. ¿Sabes qué? Yo lo veo por la parte de que, como en la segunda parte del versículo, dice ahí como, la frase dice, y cuando llegó la noche, trajeron a los endemoniados. Sí, Entonces eso me da a entender que todo lo que pasó antes de la mitad del versículo fue antes de la noche. durante la tarde. Claro. Sí, Entonces, si pensamos Claro. en el momento en que Jesús sanó a la suegra, sería en la tarde, ¿cierto? Y si pensamos en Sí, eso que fue cuando antes. trajeron los enfermos y los endemoniados a Jesús, sería en la noche. Entonces, ¿cómo le colocaríamos ahí entonces las dos? Pensando en las dos situaciones. Sí, ambas. La Porque pregunta no habla de los especificó hechos, qué hecho. sí, pues. porque dice los hechos, no dice el hecho. Es que Sí, siguiendo la línea de la pregunta anterior y de lo que Sí, viene sí. después, habla de espíritus inmundos Es y lo de que hemos, enfermedades, sí, que es es lo lo que que hemos ocurrió. avanzado en la lección. Sí. Ya. Lee el cuadro ahí, Xavier, por favor. Xavier, ¿estás por ahí? No te veo. Perdón, tío, acá estoy. Ahí está. El cuadrito ahí, por favor. Ya, dice espíritus inmundos. Seres espirituales en griego, vientos, pneumas, hostiles a Dios. Enfermedad es una molestia física. Mateo 4:14 distingue claramente que la enfermedad es algo natural y la posesión es algo sobrenatural. Gracias, Xavier. Ahora los veo a todos. Yo aquí no sé manejar mucho esto. La 10, Brian. Ya, dice, durante esa jornada Jesús sanó a los enfermos y además liberó a los endemoniados. Sanar, supongo que había que definir la palabra. Sí. Puse en restituir la salud y en liberar, dejar algo en libertad.
Ya. Andrés, ¿qué le pusiste tú ahí? Andrés Sandoval, Hola, tío José. hola. ¿Cómo Claro, definiste sanar y liberar? que sanar es, ¿cómo se llama? Atribuible a algún acto patógeno o alguna condición que hace deplorable, creo yo, el estado de salud de la persona. Pero liberación habla de que en una persona hay más de un ente. Entonces, en este caso, esa persona necesita que sea liberado esa presencia extranjera. Ya, de acuerdo a la lección que estamos viendo, ¿cierto? Ujú. Benja Castillo, ¿qué puso usted ahí? Es que está de oyente. ¿Está Hoy de día oyente, no? está de oyente. Me Lo vamos a ocupa. dejar ahí entonces. A ver, ¿quién más? A ver, Denis. Ya, a ver, yo puse. Ya, sanar. Ay, puse lo mismo del Brian. Puse ¿Ya? sanar, restituir la salud de una persona y liberar, dejar libre a una persona de una obligación. Eso puede ser. O una carga, un compromiso. Ya. Eso puse. Pero de acuerdo a la lección que estamos viendo, al contexto de la lección, porque Daniela, ¿tú qué pusiste? Eh, ¿Cuál es sanar y liberar? ¿Cierto? ¿Sí? Definiciones mías así rápido en realidad. Puse que sanar es como quitar o eliminar las dolencias físicas y liberar es expulsar demonios o la cosa o el ser sobrenatural que hay en una persona que está atormentando a esa persona, pues es como liberarla de eso. Gracias, Cero Daniela. seres. Ujú. Denise iba a decir algo, tío, ¿no? Parece que la vi con... No. No sé. ¿Aló? Sí, se escucha, Carly. ¿Sí? ¿No? No, ¿No? ya. ¿Ya alguien más quiere decir algo con respecto a estas definiciones? Sanar, liberar, de acuerdo a lo que la lección nos dice. Connie, ¿quiere decir algo? ¿No? David quiso así. No, que le decía a la Gene que puso ahí y ya vuelvo. Ya, igual yo, por ejemplo, aquí le puse, bueno, lo que dijeron, restituir la salud perdida o el bienestar. Y después coloqué implica acabar con la influencia de fortalezas espirituales, malignas o mentales. Ya, de acuerdo a lo que pude ver, de acuerdo a la lección. ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno, ahí vemos los monitos, ¿cierto? Una persona endemoniada, la causa natural o sobrenatural. ¿La Sobre, persona endemoniada es natural o sobrenatural? sobre. Sobrenatural, ¿cierto? Sobrenatural. Sobrenatural. ¿La persona enferma, causa natural o sobrenatural? Natural. Natural. Entonces podemos definir, si no podemos, o como definir, una persona endemoniada es una persona poseída por espíritus inmundos, ya por espíritus satánicos. Y una persona enferma son causas físicas. Por ejemplo, por lo general son enfermedades que son causadas por una mala mayordomía nuestra de nuestro cuerpo. Ya, por ejemplo, si nos duele el estómago es porque comimos mucho o comimos algo que nos hace mal. Ya, o si nos duele, a ver qué puede ser más, nos duele la cabeza porque estuvimos mucho al sol, nos dio una insolación, y así hay muchas enfermedades que suelen ocurrir de hecho, todas las enfermedades físicas que tenemos suelen ocurrir por causa de una mala administración de nuestro cuerpo, de una mala mayordomía en general de nuestro cuerpo. ¿Es así o no, doctor Ryan? ¿Qué me dice usted? Claro, en parte sí. En parte sí. Y la parte no, ¿por qué no?
Que hay otros factores que no, o sea, que nosotros no podemos modificar. O sea, que no depende de nosotros. Ya, no depende de nosotros. Ok, muchas gracias, Brian. Es bueno tener especialistas aquí, todavía no titulado, pero ya uno le puede decir doctor. Ya, la 11, ¿a quién me ha nombrado Andrés? ¿Leíste tú? No parecía. La 11, Andrés, o leíste recién. Me preguntó algo, pero no leí. Ya, la 11 entonces. La 11 dice, ¿qué significa echar fuera a los demonios? Según Mateo 8:16. Expulsar del cuerpo, como lo hizo Jesús, dio una orden y fueron expulsados y echados fuera los entes satánicos. Ya, ok, gracias. La 12, ¿está Génesis? Dijo que iba y volvía. Ya, fue volver. Entonces está yendo todavía. Entonces tú, Carlita, la 11, la 12. Ya, se cumplió ese día la escritura de Isaías. Isaías. ¿Qué dice en Isaías? Bueno, más abajo está. En la 13, ¿a quién le vamos a preguntar? A ver, a Xavier. La 13. ¿Qué decía tal escritura? Dice, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso lo puse yo. Esto dice en Isaías 53:4. En Isaías 53:4 dice, cuando, a ver, por aquí lo tenía. Para leer el texto completo, lo tenía, se me perdió. Ya. ¿Quién lo puede leer completo? ¿Lo puedes leer ¿Lo leo? completo el texto, Xavier? ¿Tienes tu Biblia ahí o no? El capítulo completo, el No, el 53:4. versículo 4. Ya dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa es otra versión, sí. No, está bien. Ya, muy bien. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿A dónde las llevó? ¿A dónde las iba a llevar él? ¿Quién sabe? A la cruz. A la cruz, ¿cierto? A Al la madero. cruz. Por eso tenía la autoridad que él tenía, ¿cierto? Porque todo eso lo llevaría a la cruz, que con su sangre iba. Dice en Filipenses que con su sangre son curadas nuestras heridas, nuestras llagas, ¿cierto? En ella nosotros nos confiamos para cuando nos enfermamos, ¿cierto? Acudimos a Él. Y por generalmente a veces oramos, ¿cierto? Y le pedimos que con su sangre nos limpie nuestras enfermedades, que son las que curan nuestras heridas, nuestras enfermedades. La número 14, a ver, Daniel. Dice, ¿cómo habrá reaccionado el pueblo de Capernaum al experimentar el poder sanador de Cristo? O sea, yo creo que primero como que sorprendida, súper como, oh, nadie se lo esperaba. Y según el versículo, como que después todos querían seguirlo. Todos lo rodean. Todos querían estar al lado de él. Ya, a ver, ¿qué podemos de... No sé si hay algo, tienen algo que decir, algo que preguntar, alguna cosa que quedó ahí dando vuelta, alguna inquietud, o algo que ustedes más encontraron. Tienen libertad. ¿Quedó todo claro? Yo tenía la duda, o sea, una duda que no sé si está en la Biblia o no, pero si esto habrá pasado como antes de que sanó al leproso o habrá sido después. Porque yo pensaba en ese momento cuando sanaron al leproso, igual
los discípulos se asombraron, ¿cierto? Algunos se enojaron o qué sé yo. Pero ellos ya habían a lo mejor visto otros milagros de Jesús. Entonces no sé si esto ocurrió antes o después del leproso. Buena pregunta. ¿Quién puede dar esa respuesta? Yo estaba viendo aquí dónde ocurrió el... No estoy segura, pero me da la impresión que lo del leproso fue antes, Sí, pero fue en otro lugar. sí, me da yo igual. O sea, de hecho yo creo que fue antes. Porque la del leproso dice que cuando descendió Jesús de monte, o sea, venía descendiendo del monte y acá ya estaba en... ¿A dónde estaba? En Capernaum, decías. Sí, estaba en Capernaum. Entonces creo que no era la misma gente. En Marcos, a ver qué dice Marcos. En Marcos, si uno sigue la cronología de Marcos, está primero el suceso que estamos viendo ahora y después el del leproso. Sí. Sí. Sí, según yo leí algunos comentarios y decía de que, bueno, los comentaristas son suposiciones todavía, de que si había sanado antes al leproso, si había hecho esa obra que era mayor con el leproso, menos le había, como que quiere decir que menos le costó sanar a la suegra. Entonces habla como que primero fue el leproso y después la señora esta, la suegra de Pedro. Podemos quedar en eso, no es tan trascendental, pero igual es... Sí, no será para imaginármelo, no hacer como el recorrido en mi mente. Es bueno para completar más la idea, ¿cierto? Y lo otro que dice que él entra a Capernaum, o sea, fue fuera de Capernaum. Ya, ¿alguien más quiere decir algo más? Tío José, bueno, no sé, en realidad, más que nada, no sé si agregar nada, sino que una opinión personal que me gustó mucho. Porque estoy investigando igual, primera vez que escucho un tema sobre demonios y estas cosas. Y estuve investigando la semana pasada, me acuerdo, y me acordé de otra parábola que está en Lucas. En Lucas 4, del 31 al 37, donde dice que Jesús fue a Capernaum y estaba predicando en una sinagoga. Y se acercó un hombre poseído. Y él, el hombre poseído, le decía, ¿por qué te intrometes entre nosotros? Nosotros sabemos quién eres tú, Jesús de Nazaret. Tú eres el santo de Dios. Y Dios no dejó que hablara más y lo hizo callar. Y después de eso lo expulsó. Entonces, también habla de que hasta los demonios lo conocen. Y en un lugar así, Dios también tuvo autoridad para... Primero fue humilde porque no quiso que él siguiera hablando. Y tampoco que él tuviera como la intención de delatarlo. Y lo expulsó, entonces igual me dejó como pensando un poquito esa historia. Eso. Sí, bueno, eso lo habíamos visto al principio, ¿cierto? Habíamos visto de que antes de que fuera a la casa de Pedro, ¿cierto? Él había estado en la sinagoga y ahí en la sinagoga él había expulsado. Y claro, lo que dice Andrés, también, bueno, la Biblia dice que los demonios se sujetaban a Jesús, ¿cierto? Porque obviamente Jesús era la autoridad. Ahora, igual un comentarista decía de que, ¿por qué habla de tantos endemoniados, tantas enfermedades? Porque en ese tiempo son comentarios también, no son cosas como que hubiesen... Ellos estaban muy... El historiador Josefo dice no había una nación bajo el cielo más malvada que ellos, o sea, que Jerusalén, que los israelitas. Segundo, porque ellos estaban fuertemente adictos a la magia y entonces, por así decirlo, invitaban a espíritus malos a familiarizarse con ellos. Eso era lo que decía el historiador Josefo. Por eso entonces había todo este mover, si lo podemos decir, en el pueblo de Dios. Ya recordemos que el pueblo de Israel siempre actuaba en rebeldía contra Dios y buscaba a otros dioses
y el buscar a otros dioses, ¿cierto?, acarrea otras consecuencias. De igual manera, si hoy día nosotros buscamos o tenemos otros dioses, ¿cierto?, vamos a acarrear hacia nuestra vida cosas que a Dios no le agradan. Ahora, lo otro que tenemos que tener claro es de que un cristiano, un hijo de Dios, no puede ser poseído por un demonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos, a ver, Dios es nuestro dueño, somos de Él, ya, y Él no lo va a permitir. Entonces, una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene a Jesús en su corazón, nunca va a ser poseída. Recordemos lo que le pasó a Job, ¿ya? Ahí Job, Dios le entregó el cuerpo a, a Satanás, pero él le dijo que ah, su alma, ¿cierto?, no la iba a tocar. Y cuando entendemos que por lo que yo estudiaba y veía, cuando un espíritu demoníaco toma una vida, toma su mente, ya, su ser espiritual, eso es lo que toma. Entonces, por eso se hace la diferencia entre los endemoniados en la parte mental, la parte espiritual, y los enfermos naturales son la parte física, todo nuestro cuerpo. Entonces, eso tenemos que también saber. No sé si hay alguien más que quiera decir algo más. Yo tengo una duda, tío. ¿Sí? O sea, ¿cómo deberíamos actuar nosotros si nos tenemos que enfrentar ante un... No sé cómo, o sea, yo nunca he visto un suceso así de endemoniado ni nada, pero como que me imagino en ese momento y saldría corriendo. Así actuaría yo. Porque, o sea, después abajo hay otra historia que es la que salía escrita ahí en el versículo base que salía ahí, que decía que la ataban con cadena y la rompía como si fueran muy fácil. Entonces, como que yo no me imagino así en esa posición de encontrarme frente a frente con alguien, y tampoco sé cómo lo reconocería. Me imagino a un loco mirándome con ojos blancos, o muchas películas. Estáis viendo mucha tele, Daniel. Ya, a ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere ahí comentar algo con respecto a lo que dijo Daniel? Bueno, después hay una lección que yo creo que lo vamos a ahondar bien este tema, porque en la lección 6 me parece que están los endemoniados gadarenos, el endemoniado gadareno. Ahí creo que como que vamos a ver como más a fondo este tema, porque como acá está la de la suegra de Pedro, y así también de pasar pero en realidad la lección termina hablando de la aplicación de lo que los espíritus inmundos. Pero como decía ahí, nosotros igual como cristianos quizás no somos poseídos, porque poseído significa que el demonio toma control de la persona, o sea, así deshace con ella. Nosotros sí podemos ser atormentados de alguna manera, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la Biblia, es contra potestades, de las tinieblas, todo eso. Pero la diferencia, como se decía, que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y acá, en el estudio se nos está mostrando a Jesús, porque él estuvo un tiempo como hasta antes de su bautismo, él estaba como en incógnito, o sea, igual lo conocían y todo, pero aquí él está como en su año de popularidad, se le llama. Cuando hicimos un estudio, me acuerdo, el año de popularidad donde él se estaba dando a conocer como el Hijo de Dios y estaba mostrando el poder que había en él para poder presentar el reino de Dios, que era el propósito de los milagros, presentar que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Y aquí se habla en el estudio de la cercanía, cómo se acercaba a él, y acercándose a una mujer, ¿cierto?, tocándola, haciendo un milagro, muchos después vinieron. Entonces, el impacto que causaba el que Jesús se acercara a la gente hacía que más gente quisiera conocer y como se dice, experimentar el poder sanador de Cristo. Pero como digo, y como decía el Dani, claro, pues aquí hay preguntas, en la aplicación ahí es donde no sé si alguno ha tenido alguna experiencia. Yo no recuerdo
aparte de que una vez nos hicieron ir a orar, me acuerdo el pastor nos hizo ir a orar en una casa donde se escuchaban ruidos, eso sí me acuerdo, pero persona, no, al menos yo no he visto como un caso así como los endemoniados ahí Gadareno. Uno supone de repente que ciertas personas con ciertas actitudes pueden estar, sí, pero no he conocido a alguien o alguna así como una experiencia netamente de endemoniado. Ya. ¿Alguien más no ha tenido alguna vez algún contacto así? Yo recuerdo que cuando en mi tiempo de juventud, en mi otra iglesia, una vez se habló, pero yo no la vi, sí, se habló, de una niña que fue poseída, ¿cierto? Donde allí, entre varios, el pastor y varios hermanos, antes de, fueron a su casa a orar por ella, pero ellos se prepararon en ayuno, oración y todo eso. Y ahí, dentro de ellos, estaba mi papá, que había ido igual. Y él me contaba de que esta niña tenía mucha fuerza, ya que ellos tenían que tomarla entre varios, porque tenía mucha fuerza y hablaba así como otra persona, no hablaba ella misma. Ya, y ellos tuvieron un buen tiempo yendo a orar por ella y todo eso, hasta que al final fue liberada y después la niña siguió sirviendo al Señor en la iglesia. Uno la veía ahí, participaba junto con nosotros, era joven igual. Es lo que yo puedo explicar, pero de que yo haya visto algo así, no. Ahora, con respecto a lo que dice Daniel, aquí dice que Jesús usaba solamente la palabra para expulsar a los demonios, solamente la palabra. Y como decía Daniel, Andrés antes, cuando expulsó al espíritu, al hombre que tenía el espíritu inmundo en la sinagoga, Jesús lo hacía callar, porque obviamente los espíritus lo reconocían como que reconocían a Jesús, la autoridad de Jesús, pero Jesús nunca los dejó hablar. Si ustedes se dan cuenta, en todas las historias de endemoniados que hay dentro de la Biblia, nunca Jesús los dejó hablar, sino que los hacía callar y los reprendía y los expulsaba, ¿no? Entonces creo que igual en cualquier situación uno solamente tiene que recurrir, de igual manera, o si nosotros no podemos ungir a una persona que está enferma, usar la palabra de Dios, no usar nuestras propias palabras, sino que siempre hacerlo en el nombre de Jesús, que es lo que más cercano que podemos estar de orar por un enfermo, ¿cierto? Por nuestros familiares que de repente están enfermos, ¿cierto? Poder orar. Dios nos da la autoridad a nosotros para poder hacerlo, ya siempre que lo hagamos en el nombre de Jesús, no en mi nombre, ni decir yo proclamo eso, esas cosas no, sino que siempre humildemente y orar al Señor y en el nombre de Jesús pedir que Él pueda obrar en sus vidas, en lo que nosotros, en lo más cercano que podemos hacer. Pero con respecto a lo otro, ya eso en otras lecciones se va a ir, para no adelantarme ahora, se puede ir complementando más la idea de este tema. ¿Ya? Yo, José, ¿Sí? igual, y bueno, poniéndose como en el caso del que dijo el Dani, igual tengo como una opinión. La verdad es que yo creo que al principio, obviamente, nuestra parte como carnal del mundo siempre va a tener como miedo a estas cosas, pero en realidad el Señor es quien va a obrar en eso, no nosotros. Por lo tanto, siempre hay que estar confiado en el Señor de que, o sea, en la Biblia hay más de 3000 promesas que habla de que el Señor va a estar contigo. Así que si algún día hay alguna de los chiquillos o tocar en estos casos, siempre recordar que el Señor va a hacer la obra y no uno. Eso. Exacto. Bueno, y como decía anteriormente, ¿cierto? Nosotros podemos defendernos con la palabra de Dios. Dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Y cómo resistimos nosotros al diablo? Con la palabra. Pues. Entonces ahí está lo que nosotros aprendemos en los estudios, todo eso, los versículos de memoria, todas esas cosas van quedando en nuestra vida, en nuestra mente. Y alguien lo dijo y yo creo que muy bien dicho, y cuando nosotros nos vemos en diferentes situaciones, no sé, en cualquier situación, siempre va a haber un versículo que se nos va a venir a la mente. ¿Le ha pasado, Teo, no? Sí.
que de repente uno está en alguna situación difícil, no sé, y uno de los versículos, tanto que nos aprendemos de memoria de repente, se viene a nuestra mente, pero ahí es Dios, el Espíritu Santo que está obrando en nuestra vida. Que ese versículo con esa palabra nosotros podemos defendernos de tal situación. ¿Me entiendes? Sí, yo ¿Sí? creo, Dele, tía Chema, dele. sí, lo que iba a decir, como decía Benjamín, como bien decía, claro, yo creo que como cristianos en algún momento nos vamos a ver enfrentados a situaciones complicadas, porque si estamos en el camino nosotros vamos a tener la oportunidad, o el Señor igual nos permitirá vivir experiencias, quizás unos más que otros, de estar en situaciones así, donde que quizás la situación, claro, puede producirnos en algún momento temor, pero como dice aquí la palabra, nos está preparando, porque nosotros no debemos temer, porque no somos nosotros, o sea, nosotros tenemos que tomarnos de la autoridad de Cristo. O sea, Cristo es nuestra autoridad. Y si Cristo venció y desató, ¿cierto? Y expulsó demonios, esa autoridad está en nosotros. Entonces nosotros cada vez que nos enfrentemos a situaciones de temor, no sé, o vemos a alguien, no sé, pues de repente, por eso yo digo, uno ve de repente actitudes medias raras, uno inmediatamente clama al Señor, porque uno se va a encontrar así, con personas que quizás nos hagan decir, a lo mejor, no sé, tiene algo raro, o el Espíritu dice algo nos dice, y uno clama y pide para que también Dios pueda liberar a personas, porque esto de los demonios, así como el gadareno, no son todos los endemoniados, o sea, los demonios actúan de manera muy cautelosa. Entonces nosotros no podemos pensar que a lo mejor va a ser así, todos los endemoniados lo vamos a ver así en esa situación. Pero sí Dios nos va a dar quizá la oportunidad, como digo, de poder orar por personas que están atormentadas por estos espíritus. Entonces, y por eso creo que Dios nos está preparando, o sea, yo no lo veo de otra manera. Yo creo que estamos haciendo este curso y todo porque Dios desea usarnos a cada uno, para orar por los enfermos, y por qué no, para orar también para que Dios libere a las personas de muchas opresiones del enemigo. Entonces, que el Señor fortalezca la fe. En todo caso, Daniel tiene toda la razón, porque yo me acuerdo que yo estuve en la iglesia pentecostal y me daba mucho miedo a las cosas que veía, pero de a poco el Señor, a través de la palabra, igual me fue alentando y me fue dando la fe y la confianza de saber que no hay nada más grande que su poder, no hay nada más grande. Entonces, el creer en el Señor. Y lo otro que quiero rescatar es lo que dijo Andrés, que también dice, sí, los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, porque en Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. La diferencia es que ellos no se someten al señorío de Cristo. Entonces los demonios también creen, o sea, por eso es que a uno le dicen, no es solamente creer, es someterse al señorío de Cristo, es someterse a la voluntad de Dios, lo que no hacen los demonios, pero creen en Dios, saben que Dios existe. Tía Eso. Chimi, yo, disculpe que le interrumpa, yo cuando era, bueno, no quería contar esto, pero ya como es justamente la ocasión, yo cuando era pequeño, me acuerdo que con mi mamá ella tenía un negocio, yo era niño, entonces tenía como 6, 7 años, y producto de eso mi mamá no me dejaba solo en la casa, y me llevaba siempre con ellos, y un día sábado para mí levantarme a las 8, puta, era frustrante porque me quería que me acostaba. Y recuerdo que era temprano, me acuerdo, fuimos con mi mamá al centro a abrir su negocio, y yo nunca me olvido porque fue textual, nunca, de hecho, la única experiencia que yo tengo asociada a esto, que íbamos llegando al negocio, y el negocio tenía una cortina metálica, estas como en la vega, de esas que se bajan y se suben, y se ponen los candados en el piso. Y recuerdo que en cada candado habían 2 montículos de tierra con una cruz. Y yo era niño y no entendía eso. ¿Qué es esto? Dije yo. Y no entendía nada, mi mamá me miró así, se asustó, le vi la cara, estaba preocupada. Y claro, pues habían personas que la tenían envidia a mi mamá, habían personas que no se llevaban bien con ella, y dentro de la cuadra había más locales. Y sabe que Dios me está mirando y sabe que no estoy mintiendo, mi mamá cayó con un lumbago crónico 2 semanas, estuvo en cama.
mal, su cara le cambió, y yo ahí creí que el mal sí existía. Porque ¿por qué le haría eso a mi mamá? Yo era niño, no entendía. Claro, ahora estoy grande y me acuerdo de esto y para mí me da risa porque yo tengo mi fe y mis bases están cimentadas y creo que Jesús resucitó y creo que quién es Él, pero en ese entonces mi mamá no tenía esa fe. Mi mamá dudó, mi mamá tuvo temor y se dejó vencer. Y la entiendo porque en ese tiempo tampoco ella estaba en una relación ferviente y estrecha con Dios, lo cual es importante. Entonces, como experiencia en mi caso, mi mamá cayó. Mi mamá se enfermó, mi mamá sí le hizo mal esto. Y me acuerdo que mi abuelita sí tenía una fe poderosa y a ella le pedimos ayuda y ella lloró por mi mamá. Y sí se recuperó. Pero fue difícil para mí entenderlo. Y ahora que estoy grande, no me ha vuelto a pasar algo así, pero sí sé quién es Dios, reconozco, sé la autoridad que tiene. Y en momentos así me acuerdo de eso, ¿no? Que Dios tiene la autoridad y Él es el único que me puede sanar. Pues siempre me acuerdo de que Él venció al diablo en la cruz y esa es mi mayor fortaleza. Eso. Sí, yo quería tocar el tema que decía la tía Chimi de cómo a veces el diablo actúa de manera como solapada o no, así como tan que va a poseer a una persona. Yo tengo el recuerdo de cuando niña en los campamentos de Ictus siempre veíamos como harta oposición por parte de Satanás. Y yo recuerdo una vez de una niña que se enfermó en el campamento y que en ese campamento hubo como mucho, estaba como muy tenso el ambiente. Y recuerdo que esa vez esta niña se enfermó de la nada, así, y estaba muy mal y la iban a llevar a Estangol. Y me acuerdo que como niños nos hicieron orar por ella. De hecho, como que tocamos tenía dolor de estómago, tocamos su abdomen y todo, y oramos por ella. Y nos activaron mucho nuestra fe, y como niños, creímos como niños, pues, o sea, creímos que ella se iba a sanar, y ella se sanó. Yo recuerdo que esa vez los líderes en la noche, yo sentía desde mi carpa el murmullo de las consejeras o de los guías orando, y para mí fue súper importante porque yo entendí la importancia de la oración y cómo ellas iban hablando palabras. Yo recuerdo que en la oración ellas como que hablaban de Jesús, todo el tiempo hablaban de Jesús y cómo Jesús podía sanarla. Así que para mí fue muy, muy ejemplificador de cómo poder actuar en esas situaciones y que he vivido en otras instancias y he podido hacerlo también de orar por personas que están enfermas o viven situaciones así. Así que eso. Yo igual tenía un comentario. Sería un Dígame. comentario que me parecía interesante lo que decía el tío José sobre de que Jesús, y nunca, no sé por qué nunca lo había pensado, pero Jesús nunca les permitió como a los endemoniados que hablaran. Y eso me hizo acordar de que, mi hermano, eso me hizo acordar de que mi papá una vez me contó que también les pasó algo así, pues tuvieron que el pastor lo llamó, cuando era joven, lo llamó para que fueran a orar por una persona que estaba endemoniada. Me acuerdo que habían varios, pues, habían hartos hermanos que fueron a orar junto con el pastor. ¿Y qué pasó? Que este demonio, esta persona empezó a hablar, pues, y cuando habló, empezó a exponer a todos los hermanos que estaban ahí, como es Satanás, pues, un acusador, un juzgador. Y me acuerdo que mi papá me contaba que empezó a hablar este demonio y empezó a decir así como de verdad a exponer a cada uno de los hermanos. Y le decía, tú que has sido infiel con tal persona, le decía, tú me vienes aquí a hablar de Jesús y cosas así, así como que acusador, pues, 100% acusador. Y yo siempre me acuerdo de eso que me contó mi papá, porque nunca, y yo creo que él también quedó impactado, pues, de cómo el enemigo trabaja o lo hace para acusarte, pues, para decirte que tú no eres digno, que tú no puedes venir aquí como a decirle algo, por así decirlo, si tú eres así, tal cual. Entonces yo creo que eso ha sido como lo más heavy que mi papá me contó una vez que le tocó vivir. Pero al final, obviamente, Jesús es lo más grande y todo salió bien, pues. Pero yo siempre me acuerdo de esa experiencia que él me contó, pues, cuando ese demonio habló y él estaba ahí presente. Sí. Bueno, de hecho aquí, como dices tú, lo expone a la gente aquí en Marcos, antes de que fuera a la casa de Pedro, les dice, cuando se enfrentó con el hombre endemoniado, el hombre le dice, has venido para
diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él. O sea, con esa autoridad le dijo. Entonces, ¿cómo podemos concluir? No sé si nada más que decir. Todo quedó Yo así. yo lo último que quería decir era que lo importante, porque generalmente, como decía la Deni, Satanás nos expone, pero también tenemos que estar firmes en saber cuál es nuestra identidad en Cristo, porque lo primero que ataca es saber, decirnos de que nosotros no somos dignos, que nosotros no somos hijos de Dios. Entonces, uno tiene que tener una palabra de respaldo para como identificarse como cristianos y que Cristo está en mí en esa situación. Es. Ok. Ya, vamos a ir concluyendo entonces. Hermosa palabra, ¿cierto? Como decía Jimmy, Dios a través de estos estudios nos prepara, ¿cierto? Nosotros tenemos lucha contra huestes celestiales, ¿cierto? Demonios, cosas que nosotros no vemos, pero que están ahí. Ya, esto, lo que ocurrió aquí en este tiempo de Jesús, hoy día igual puede ocurrir, ¿ya? Entonces, por eso Dios nos prepara, Dios quiere que podamos ser unos buenos soldados de Jesucristo, que siempre podamos estar preparados para la batalla en todo momento. ¿Y cómo nos preparamos, cierto? Bueno, aquí estudiando su palabra, ¿cierto? Aprendiéndonos, colocando su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para que así Él esté en nosotros cada momento, cada instante de nuestras vidas, ¿ya? Y además de eso, hay una enfermedad o mayor que la fiebre, hay una enfermedad mayor que los endemoniados, ¿cierto? Que es el pecado, ¿ya? Puedo concluir en eso, que es el pecado, y de eso Dios nos ha liberado igual. Ya a cada uno de nosotros los que estamos aquí, Dios nos liberó del pecado, y hoy día nosotros podemos ser salvos a través de su sangre preciosa en la cruz, y a través de eso Él también tenía la autoridad, porque Él llevaría toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades a la cruz. Ya, entonces, Jesús de esa manera obra en cada una de nuestras vidas. Dios nos ha libertado del pecado y hoy día nosotros somos personas libres que podemos llevar la palabra de Dios, que podemos llevar el nombre de Cristo a otros que también pueden ser liberados de Satanás, de que están presos ahí encadenados, ¿cierto? Por tantas cosas que pone Satanás, y poder también libertarle a ellos a través de Jesucristo, ¿cierto? Dios, Jesús es el que nos salva y nos liberta del pecado, de toda enfermedad, de toda opresión. Y lo otro importante que yo veía dentro de esta lección igual era el servicio que tuvo esta mujer después que fue sana a Dios. Entonces también yo aprendí eso, de que nosotros también debemos ser agradecidos de Dios. ¿Y cómo nosotros mostramos nuestro agradecimiento a Dios? A través del servicio a Dios. En lo que Dios nos llama a servirle, poder estar atentos. Dice la Biblia que esta mujer se levantó e inmediatamente, activamente, ella preparó, no sé, a lo mejor la comida, los platos para servir, de una u otra manera, para servir a Jesucristo, a las personas que estaban ahí. Entonces, y lo último es que Jesús, son tres cosas, había más cosas, pero eran 4 versículos nomás, pero yo aprendí muchas cosas de esto. La última es que Jesús siempre usó la palabra. Ya cuando él expulsó a los demonios, él puso su palabra. O sea, ¿cuál es la palabra de Jesús? La Biblia. Entonces nos enseña que nosotros también nos debemos, cuando nos defendamos, debemos defendernos con la palabra de Dios, como dije antes. Usar la palabra de Dios, usarla. Para eso estamos aquí aprendiendo, para poder usarla. Estamos, se me viene a la mente cuando un soldado en los tiempos antiguos, a otra vez yo veía a Josué y veía cómo ellos entrenaban con las espadas. Ya, y ahí, entonces, de esta manera nosotros hoy día entrenamos con nuestra espada, pero llegará un momento que vamos a tener que usar nuestra espada y que esa espada está bien afilada para derrotar a nuestro enemigo.
Bien, eso es lo que podemos concluir hoy día con esta lección. Hermosa palabra. Yo siempre digo que Dios siempre nos sorprende a través de su palabra. Siempre Él tiene algo nuevo para nosotros. No es algo que se repite. La palabra de Dios como es un río que corre y no tiene aguas estancadas, sino que cada día corre y corre como un río de agua viva. Y esa palabra va corriendo por nuestras vidas, nos va lavando, nos va limpiando, nos va purificando, nos va preparando, ¿cierto?, para lo que el Señor tiene más adelante. Sobre todo para ustedes, que ustedes son jóvenes y tienen una vida entera por delante todavía. Hay mucho por recorrer, así que Dios nos prepara cada día para que no estar desapercibidos cuando tengamos que enfrentarnos a la lucha. Vamos a terminar orando, o se lo dejo a Eliezer, le entrego a Eliezer, o oramos. No sé qué pasa hoy. Ya, yo voy a terminar orando por el mensaje. Amado Dios, gracias porque tú eres bueno cada día, Señor. Gracias porque tú siempre estás preocupado de nosotros, Señor. En el más mínimo detalle, Señor, tú te preocupas, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Gracias por los jóvenes, juveniles que están aquí, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por el interés de ellos de estar aquí para aprender de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú le bendigas grandemente, Señor, que tú le hagas hombres poderosos en tu palabra, Señor. Mujeres poderosas en la oración, Señor. Tú seas fortaleciéndoles cada día, Señor, bendiciendo sus vidas espirituales, Señor, sus vidas físicas, en sus estudios, en todo lo que ellos tienen que hacer, Señor, en su familia, Señor, ellos puedan ser un buen ejemplo, sean irradiando tu palabra, Señor, que ellos puedan llevar su palabra en su corazón, amar, Señor, tu palabra, Señor, que pueda ser tu palabra como delicia, como miel a nuestros labios, Señor, a nuestro paladar, Señor. Es hermoso poder estudiar tu palabra, es bello, es gratificante para nuestras vidas, para nuestros huesos, Señor. Enséñanos cada día, Señor. Te pedimos, Señor, te pido una bendición muy especial por cada uno de los que están aquí, Señor, como también para los que no han podido hacerlo, Señor. Bendíceles, Señor, donde ellos estén y allí tú también les fortalezcas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.